El siguiente vídeo es un trabajo de investigación sobre el iceberg gigantesco posteado en el tablón X, de 4chan. Ninguna de estas teorías, pensamientos, entre otros, pretenden malinformar, convencer o establecer los pensamientos e ideales polémicos, racistas y antisemitas vistos a continuación. Nuestra única labor es informar. Véelo con discreción. Se le conoce con el nombre de Solar Plexus Clown Glider payasos del plexo solar, a un nombre o término colectivo dado a una amplia gama de fenómenos paranormales atribuidos a una entidad corrupta o parásito mimético que infecta a las personas con mente débil y vulnerables de pensamiento a través del chakra interno del plexo solar. Según la cultura hindú, el plexo solar alberga emociones positivas y negativas inferiores. Este chakra, uno de los 7 principales, es también el centro de la perseverancia y el deseo de vencer. Además de la ira, la irritación, el odio, la envidia, la codicia, la destructividad, la violencia, la crueldad, el resentimiento, la preocupación, la ansiedad, el miedo, el egoísmo, la agresividad y más. Originalmente utilizado por los practicantes de la New Age en los años 80, el fenómeno se vinculó a un correo electrónico con temática de terror que era reenviable a fines de los años 90, que afirmaba que el simple hecho de leer o escuchar las mencionadas palabras del nombre anteriormente mencionado hacía que uno fuera susceptible a la infección. Otras personas afirmaron que uno se infectó al ver un conjunto de imágenes espeluznantes en blanco y negro que circulaban en línea. Más que un material propio de un críptido, SPCG es efímero y opera al nivel del lenguaje humano. Se da a conocer a través de imágenes y palabras. Este anteriormente mencionado parásito mimético parece alimentarse de la miseria y sufrimiento humanos, bombardeando a su huésped con alucinaciones realistas, glitches o errores en la misma realidad, para finalmente, debilitarlos emocionalmente. Luego, simplemente llevan al anfitrión más allá de su capacidad humana para inducirlo en un estado permanente de dolor psicológico. La enfermedad que viene con el contacto con una de estas imágenes parasitarias se describe como similar a las experiencias de los adictos a la metanfetamina con síntomas de paranoia total por abstinencia, incluyendo experiencias alucinatorias de cuerpo completo constantes, además de cuadros prolongados de psicosis. Los efectos informados también son similares a los estados de delirio que sufre una persona con trastornos esquizoides, haciéndole perder a su víctima todo contacto con la realidad, dejando solo un cascarón vacío sin voluntad propia. Muchos asocian al SPCG con la siguiente imagen, aunque, sin embargo, solo es una ilustración de Trevor Henderson para su historia Fekitkin, sin tener nada que ver con este asunto. ¿Alguien puede encontrar el enlace a las imágenes de este juego? Era un juego en blanco y negro en formato online, con un modo de juego parecido a Worlds.com pero más ambiguo y bizarro. Un usuario en un hilo genérico de icebergs de conspiración había mencionado un juego llamado Schnell Online. El juego es un título multijugador masivo en línea similar a Second Life o el ya mencionado Worlds.com. Las imágenes eran de un usuario con un avatar muy extraño, como garabateado, iniciando sesión, caminando por una habitación 3D y hablando con alguien del chat. Se publicó hace mucho tiempo en XT4chan y luego en Reddit y no se ha podido encontrar desde entonces nada relativo al juego, por lo que se considera Lost Media. Este juego supuestamente existe en la web profunda y es utilizado como una tapadera inmensa por pedófilos y terroristas. Aunque la descripción del juego no tiene ninguna relación con esto último ya que fue desmentido, eso dicen, pero otras teorías sugieren también que podría estar potencialmente relacionado con alienígenas, ya que supuestamente este juego fue creado por ellos para usarse como experimento social, pero ninguna de estas explicaciones tiene sentido o fundamento alguno y podría simplemente tratarse de un juego muy desconocido.
Realmente no hay una explicación general o tesis que resuma esta teoría. Sin embargo, recientemente un usuario en Reddit planteó un elaborado resumen en 3 partes que sugiere lo siguiente. Hay un par de ideas. La primera, la más plausible, es que la vida en la Tierra vino del espacio. Lo cual suena fantástico, pero no es totalmente ciencia ficción o prueba que sea cierto. Por otro lado, hay varias evidencias científicas de que las moléculas biológicas están presentes en los asteroides como una primitiva y temprana forma de vida bacteriana fuera de este mundo, lo cual sugiere la posibilidad de que estas rocas espaciales trajeron con ellas vida a la Tierra. Parece haber evidencias científicas crecientes que respaldan esto. La segunda, más intuitiva, es que la vida comenzó a formarse en la Tierra con moléculas o bacterias simples autorreplicantes. A medida que se replicaban, las moléculas que eran mejores para crear copias de sí mismas tenían más éxito en sobrevivir y la evolución que conocemos procedió o empezó básicamente a partir de ahí. Las moléculas autorreplicantes más tarde se convirtieron en células, que se volvieron cada vez más complejas y autosuficientes para mantenerse con vida, y así la propia cadena evolutiva comenzó a crear vida. La tercera, es que Richard Dawkins, un respetado biólogo especialista en discutir los temas evolutivos, presentó una explicación bastante completa de lo que él creía que era el origen vital de todas las especies en su libro, El gen egoísta. Se publicó por primera vez en la década de 1970, aunque no creo que haya habido ningún desarrollo fundamental en nuestra comprensión desde entonces que haga obsoleta ninguna parte de esta teoría. Aquí hay un extracto. Procesos análogos a la formación de aminoácidos deben de haber dado lugar a la sopa primigenia que los biólogos y químicos creen que constituyó los mares hace unos 3 o 4 mil millones de años. Las sustancias orgánicas se concentraron localmente, quizás en la escoria seca alrededor de las costas, o en pequeñas gotas suspendidas. Bajo la influencia adicional de energía como la luz ultravioleta del sol, se recombinaron en moléculas más grandes. Hoy en día, las moléculas orgánicas grandes no durarían lo suficiente como para ser notadas. Serían rápidamente absorbidas y descompuestas por bacterias u otras criaturas microscópicas vivientes. Pero las bacterias y el resto de nosotros llegamos tarde, y en esos días las moléculas orgánicas grandes podían flotar sin ser molestadas a través del caldo espesante. En algún momento, una molécula particularmente notable se formó por accidente. Lo llamaremos el replicador. Puede que no haya sido necesariamente la molécula más compleja que existió, pero tenía la extraña propiedad de poder autorreplicarse, esto es, crear copias de sí misma. Esto puede ser muy poco probable que suceda. Y así fue. Era sumamente improbable. Pero en nuestras estimaciones humanas sobre lo que es probable y lo que no, no estamos acostumbrados a tratar con estimaciones a escalas milenarias. Finalmente, Dawkins continúa describiendo una forma de evolución y competencia entre replicadores muy primitivos e incluso anteriores al ADN, que eventualmente mutaría hasta cambiar completamente su cadena helicoidal hasta dar con el actual ADN que hoy conocemos y del cual se originaría la presente vida, también denominado como abiogénesis. Dios, estaba muriendo, no se sabe por qué, pero sabemos con certeza que lo estaba, reuniendo todo su poder y lo usó todo para crearnos, con la esperanza de que eventualmente nos convirtiéramos en dioses como Él, y después de esto murió, éramos lo último que deseaba y quería. Ahora no hay nada. No hay nadie que nos guíe, estamos solos en el universo, somos la única esperanza para Él, y hasta ahora le hemos fallado. El último deseo de Dios también puede estar refiriéndose a la filosofía de la redención de Philip Mainlander, donde escribe sobre Dios decidiendo o sabiendo que la inexistencia y la muerte son inherentemente mejores que la existencia y la vida, y decidió suicidarse, siendo su único obstáculo para alcanzar la redención la inexistencia, él mismo. Entonces tuvo que dividirse en pedazos, existiendo únicamente para morir y conceder el último deseo. Entonces básicamente Dios era un ente tan poderoso que, para morir, tuvo que fragmentarse en billones y billones de planetas, estrellas, galaxias, universos y multiversos, en la espera, muy larga, de que estos se consumieran y se evaporaran en la nada. No se puede imaginar nada más Lovecraftiano que esto. Aparentemente, la omnisciencia te lleva a concluir que la inexistencia es el principio moral último, y tenemos que agradecer a nuestro limitado intelecto que nos impide llegar a la conclusión de que entonces, como Dios, debemos no poder ya ignorarlo por más tiempo.
Sin embargo, Mainlander creía que esta era la razón por la cual el antinatalismo y el promortalismo aún deberían aplicarse, porque incluso si no sabemos lo que Dios vio cuando miró al abismo, simplemente tenemos que confiar en Él y seguir sus acciones, ya que este sería el verdadero acto de fe para un creyente. Se puede deber a una predicción hecha por un viajero del tiempo del año 4932, el cual asegura que en el año 2082 sería elegido el presidente número 56 de los Estados Unidos el 3 de noviembre del mismo año. Este tendría el nombre de Jaime Oliver Beck y sería el hombre más influyente que jamás haya existido, y que este movería masas bajo una idea filosófica probando la existencia de Dios. Sería finalmente asesinado el 11 de julio de 2084, claramente no hay pruebas de todo ello y solo salió a la luz por medio del canal sensacionalista de conspiración en YouTube Apex Televisión, el cual asegura haberse comunicado con una mujer la cual confirmó el nacimiento de este personaje el 12 de septiembre del 2018. Debido a la influencia del cristianismo en toda la historia de Estados Unidos y el patriotismo en la cultura general, se puede entender por qué la teoría de que un presidente tan influyente como Cristo o directamente él pueda llegar al poder político en algún momento y fuera de viajeros del tiempo si existe una tendencia de la Iglesia en involucrar sus intereses en la política, con predicadores dando profecías sobre los candidatos que serán electos presidentes, y se ha visto creciente en los últimos años más recientes con Trump y Biden y compete a varias denominaciones de las cuales se destaca los santos de los últimos días o mormones. De ellos se destaca la profecía del caballo blanco, hecha por Edwin Ruston sobre una supuesta declaración dada por Joseph Smith. El fundador del movimiento de los santos de los últimos días, básicamente declara que los mormones tendrán que intervenir para salvar los valores y la constitución en un escenario futuro donde penda de un hilo. Los más entusiastas en la doctrina fundamental aún la aceptan como doctrina y los de la popular se inclinan a que en algún momento se logrará una teocracia en el país americano y que será en manos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Es algo muy discutido y apela a una salvación o rescate de la nación por acción de ellos. Esto genera postulaciones a cargos políticos en manos de mormones en busca de cumplida esta profecía. Desde finales de la década de 1970, los cosmólogos han sospechado que la materia oscura, un tipo de materia aún desconocido que debe existir para explicar los patrones gravitacionales en el espacio, constituye la mayor parte de la materia del universo y el resto es materia bariónica, pero no lo hicieron debido a la tecnología de la época, por lo que se están haciendo esfuerzos hoy en día para ver qué sucede con la mitad de toda esa materia material si está en alguna parte del universo. A fines de la década de 1990, los cosmólogos hicieron una predicción sobre qué materia ordinaria debería haber en el universo. Aproximadamente el 5%, estimaron, debería ser material regular y el resto una mezcla de materia oscura y energía oscura. Pero cuando los cosmólogos cuentan todo lo que pueden ver o medir en ese momento, quedan cortos. La suma de toda la materia ordinaria que midieron los cosmólogos solo sumó aproximadamente la mitad del 5% de lo que se suponía que había en el universo. Esto se conoce como el problema del barión faltante y durante más de 20 años, los cosmólogos como nosotros buscamos este asunto sin éxito. En 1997, 3 científicos de la Universidad de California en San Diego, usaron la proporción de núcleos de hidrógeno pesado, hidrógeno con un neutrón extra, e hidrógeno normal para estimar que los bariones deberían representar alrededor del 5% del presupuesto de masa y energía del universo. Sin embargo, mientras la tinta aún se estaba secando en la publicación, otro trío de cosmólogos levantó una bandera roja brillante. Informaron que una medida directa de bariones en nuestro universo actual, determinada a través de un censo de estrellas, galaxias y el gas dentro y alrededor de ellas, sumó solo la mitad del 5% previsto. Siempre que la ley de la naturaleza sostenía que la materia no puede crearse ni destruirse, había 2 posibles explicaciones. O la materia no existía y las matemáticas eran incorrectas, o la materia estaba escondida en alguna parte. Los astrónomos de todo el mundo emprendieron la búsqueda y la primera pista llegó un año después de los cosmólogos teóricos. Sus simulaciones por computadora predijeron que la mayoría de la materia faltante se escondía en un plasma caliente de millones de grados de baja densidad que impregnaba el universo. Esto se denominó el medio intergaláctico cálido caliente por sus siglas en inglés WIM.
Se terminó dándole el apodo de El Capricho. El WIM, si existiera, resolvería el problema de los variones faltantes, pero en ese momento no había forma de confirmar su existencia. En 2001, surgió otra evidencia a favor del WIM. Un segundo equipo confirmó la predicción inicial de que los variones constituyen el 5% del universo al observar pequeñas fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas del universo, esencialmente la radiación sobrante del Big Bang. Con dos confirmaciones separadas de este número, las matemáticas tenían que ser correctas y el capricho parecía ser la respuesta. En 2007, apareció una oportunidad completamente inesperada. Duncan Lorimer, astrónomo de la Universidad de West Virginia, informó sobre el descubrimiento fortuito de un fenómeno cosmológico conocido como ráfaga rápida de radio, FRB. Los FRB son pulsos extremadamente breves y altamente energéticos de emisiones de radio. Los cosmólogos y astrónomos aún no saben qué los crea, pero parecen provenir de galaxias muy lejanas. Pasaron 11 años hasta que pudimos colocar, o localizar, nuestro primer FRB. En agosto de 2018, nuestro proyecto colaborativo llamado CRAFT comenzó a utilizar el radiotelescopio Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ASCAP, en el interior de Australia Occidental para buscar FRB. Este nuevo telescopio, que está a cargo de la Agencia Científica Nacional de Australia, XIRO, puede observar grandes porciones del cielo, unas 60 veces el tamaño de una luna llena, y puede detectar simultáneamente FRB y determinar de qué parte del cielo provienen. ASCAP capturó su primer FRB un mes después. Una vez que supimos de qué parte precisa del cielo provenían las ondas de radio, rápidamente usamos el telescopio Keck-Kenaway para identificar de qué galaxia provenía el FRB y qué tan lejos estaba esa galaxia. El primer FRB que detectamos provino de una galaxia llamada SJ214425, que se encuentra a unos 4.000 millones de años luz de la Tierra, en caso de que se lo pregunte. A mediados de julio de 2019, habíamos detectado 5 eventos más, suficientes para realizar la primera búsqueda del material faltante. Quedamos abrumados por el asombro y la tranquilidad en el momento en que vimos que los datos caían justo en la curva predicha por la estimación del 5%. Habíamos detectado los variones perdidos en su totalidad, resolviendo este enigma cosmológico y poniendo fin a 2 décadas de búsqueda. Este resultado, sin embargo, es solo el primer paso. Pudimos estimar la cantidad de variones, pero con solo 6 puntos de datos, aún no podemos construir un mapa completo de los variones que faltan. Tenemos pruebas de que el WIM probablemente existe y hemos confirmado cuánto hay, pero no sabemos exactamente cómo se distribuye. Se cree que es parte de una vasta red filamentosa de gas que conecta las galaxias denominada la red cósmica, pero con alrededor de 100 ráfagas de radio rápidas, los cosmólogos podrían comenzar a construir un mapa preciso de esta red, todo esto para descubrir el origen de dicha materia, que pueda estar en el universo, quizás en algún futuro se pueda descubrir qué pasó con ella, porque como humanidad no los encontramos todavía o si ya ha sido usada dicha materia. Se menciona a una especie de doctrina de corte filosófico, pero también es posible interpretarlo como una doctrina religiosa algo bizarra, la cual se nos menciona a la carne como referencia a la humanidad misma, y está en su capacidad de cómo puede mantener un autocontrol ante los instintos naturales y el cómo aún seguimos unos procesos biológicos como el alimentarse, el copular, el socializar, aquellas cosas que consideramos primitivas nos hacen esclavos de dichos impulsos. Una palabra clave es el massing in the world. El machacamiento de la carne, referencia a nuestra condición como mortales como carne, ya que como seres finitos nos limita la edad, el tiempo y que para poder ser uno con la existencia se debe trascender de un plano más allá de la existencia misma. El ciclo nugetiano es una manera de desbloquear ese conocimiento y conciencia que a nosotros como seres de carne sabemos demasiado por lo que todo lo que conocemos fue diseñado por esa entidad para tenernos en un estado de ignorancia, esto por nuestra condición de mortales, ya que no seríamos capaces de entenderlo, al ser la carne mortal un receptáculo que está encerrada en una prisión mental de la cual se es miserable, pero se tiene una solución para que la verdad a todos nos haga libres. Para poder trascender de plano se debe tener un amplio entrenamiento físico, mental y espiritual para llegar al firmamento nugetiano, por lo que para dicho entrenamiento se debe hacer una entrega total ante este entrenamiento o todo será en vano. Soltar cada cosa que te ate a esta realidad y que tu misma humanidad se vaya en el proceso para al fin poder ser uno con el universo mismo.
El paradigma o teorías que se toma de estas exploraciones matemáticas místicas tan complejas es que la mejor manera de extender las definiciones o explicar esto es encontrar un método alternativo para generar el resultado deseado. Entonces, en lugar de definir un polígono como una colección de bordes, se define como una forma generada por un algoritmo particular que permite números negativos y racionales, basado probablemente en la fórmula de Markov-Rodin sobre las matemáticas de números discretos para obtener de esta manera el vórtice matemático, una posible rama a esto. Como entradas, lo que aún produce entradas idénticas cuando se usa el dominio más restringido de esas entradas. Un ejemplo similar es determinar los exponentes cuando la potencia no es un número natural. Se debe encontrar una definición de exponenciación que no requiera un número natural como entrada, es decir, definir la exponenciación como algo diferente a la multiplicación repetida, y esto nos lleva a los algoritmos naturales, etc. Otro ejemplo sería la extensión de la función factorial como un subconjunto de la función gamma, que permite aplicar la función a números no naturales. Por poner un ejemplo más aproximado, digamos que tu maestro ha estado haciendo formas contigo, ¿verdad? Un cuadrado tiene 4 lados, un pentágono tiene 5 lados, un triángulo tiene 3, y así sucesivamente. ¿Pero puedes hacer una forma de 2 lados? La respuesta es no si son lineales o usan líneas rectas, entonces no se puede cortar en papel de construcción. Pero si se usó 2 líneas curvas, entonces sí se podría, por ejemplo, hacer una forma ovalada de ojo o en forma de almendra circular, o la forma de un pez sin cola. Y esa es una forma de 2 lados que podemos llamar un digón, una figura geométrica basada en la geometría anti-euclidiana. Por supuesto, se podría intentar dibujar una línea recta en una hoja de papel con curvas, o incluso en una pelota de playa. Dibuja una línea desde la parte superior de la bola hasta la parte inferior, y nuevamente desde la inferior hasta la superior, y tendrás un digón nuevamente. O dibuja una línea desde la parte superior de la pelota de playa hasta la parte superior nuevamente, y es un hexágono. Pero esto sería una forma extraña de dibujar cosas. Es tan extraño que lo llaman no euclidiano o anti-euclidiano, porque el papel de construcción habitual es euclidiano. En los campos de la astronomía y la astrobiología, la hipótesis de que la Tierra es el único planeta real o también llamada hipótesis de la Tierra especial plantea que el surgimiento de vida pluricelular en la Tierra requirió la coincidencia de una gran cantidad de eventos y circunstancias astronómicos y geológicos. La hipótesis argumenta que la compleja vida extraterrestre es un fenómeno improbable y bastante raro. El término utilizado en inglés es rare earth y surge del libro de Peter Ward Rare Earth. Will Life is Uncommon in the Universe. En contraposición al principio de mediocridad, en línea con el principio de Copérnico, existen los que afirman que la vida en la Tierra no es un caso corriente, y que las condiciones necesarias para su aparición son tan únicas y particulares, que bien puede ser muy posible que existan muy pocas, o incluso un solo planeta con vida en el universo, la Tierra. Los defensores de esta hipótesis alegan que la vida en la Tierra, y en particular la vida humana, parece depender de una larga y extremadamente afortunada cadena de eventos y circunstancias, que bien podrían ser irrepetibles incluso en la escala cósmica. Por ejemplo, se menciona habitualmente que sin una luna tan grande como la que la Tierra tiene, el planeta tendería a presentar una precesión mucho más importante, cambiando drásticamente de inclinación en su rotación, y afectando así de manera caótica al clima, y, muy posiblemente, imposibilitando la vida tal como la conocemos. Se mencionan también otras aparentes causas afortunadas, como el hecho de que el Sol esté en un lugar de la Vía Láctea relativamente libre de supernovas, en contraposición al centro galáctico, o que el Sol es del tamaño justo para dar energía suficiente, y durar lo suficiente, como para que la vida haya aparecido. Otra positiva casualidad para la vida en la Tierra es la existencia de un planeta del tamaño de Júpiter, como apuntan los autores del libro Rare Earth, en una órbita estable, casi circular, y a la distancia suficiente de la Tierra para atrapar numerosos cometas y asteroides que, de otro modo, terminarían impactando con el planeta, arruinando todo tipo de vida incipiente. Estas, entre muchas otras casualidades, separadamente pueden parecer triviales, pero juntas convierten a la Tierra en un lugar cósmicamente especial.
Sin embargo, desde finales del siglo XX, y producto de nuevos descubrimientos, tales como la existencia de moléculas orgánicas en el espacio, la presunta existencia de un océano de agua líquida en Europa o el demostrado hecho de que los planetas extrasolares son relativamente comunes, y de que por tanto algunos de ellos podrían presentar condiciones factibles para la vida, han hecho que esta hipótesis ya no sea tan compartida por buena parte de la comunidad científica. Requisitos de la hipótesis para la vida compleja. Según la hipótesis de la Tierra especial, el desarrollo de la vida compleja requiere de una serie de circunstancias altamente improbables. En primer lugar, es necesario un planeta rocoso que, aparte de estar dentro de unos parámetros geológicos y físicos, tiene que tener unas localizaciones circunestelar y galáctica determinadas. La configuración de cuerpos astronómicos tampoco puede ser cualquiera dentro del sistema planetario, requiriendo una que sea aproximada a la del sistema solar. Adicionalmente, la vida compleja requiere eventos que provoquen cambios evolutivos importantes, incluso extinciones masivas. Hace referencia a una idea radical donde se apoya la contaminación de un modo en el que los seres humanos se terminen extinguiendo, ya que se tiene la creencia de que la propia humanidad son la peor plaga del mundo, esto debido a todos los eventos contaminantes y todo lo que se le ha hecho al planeta Tierra, como las guerras, polución por las empresas y sus contaminantes, las guerras mundiales, el derretimiento de los polos, etc., llevándonos por un camino autodestructivo, alegando que la misma humanidad terminará ella misma con su existencia, básicamente sería la antítesis de lo que la ecología busca hacer con nuestro planeta. Ahora es posible que hayas leído esto en algún lugar de internet, probablemente 4chan o Reddit. Así que así comenzó esta investigación, y se encontró un artículo de neurociencia sobre la actividad predictiva anticipada, PAA para abreviar. La teoría detrás de esto es que se postula como un fenómeno fisiológico inconsciente que puede considerarse como una vista previa de nuestra conciencia de futuros eventos emocionales, influyentes o excitantes. Ahora bien, esta anticipación inconsciente se expresa a través de cambios físicos en el cuerpo, como el aumento del ritmo cardíaco, actividad electrodérmica, cambios en los patrones de pensamiento de las ondas cerebrales o cambios en la respiración, por ejemplo. Profundizando en el tema de las actividades anticipatorias predictivas, se puede decir que este estudio realmente no ha recibido tanta cobertura o investigación, y básicamente se presenta como uno de esos tantos estudios sobre la clarividencia, la precognición, y otras habilidades psíquicas paranormales o fenómenos que hacen que las personas puedan ver el futuro. Si bien esto se acerca solo un poco al software predictivo anticipado, no es realmente un software. Es más biológico o psicológico, y si bien puede ser el comienzo de una investigación sobre cómo convertir PAA en un software, está muy lejos de serlo, ya que PAA en sí no tiene una investigación sólida. Y una cosa que se cree que este PAS es que no está dirigido a una sola persona, sino a un grupo de personas, una sociedad, una nación o tal vez el mundo entero. Creo que TPAS se parece más a Roboam de la serie de televisión Westworld. Si no sabes acerca de Roboam, es una IA avanzada que gobierna su propio sistema cuántico y su función principal es imponer su orden en los asuntos humanos mediante la predicción y manipulación cuidadosa del propio futuro, posible gracias al análisis del ecosistema global masivo de recopilación de datos de empresas, universidades, y otras instituciones de investigación. Otras funciones son el reconocimiento facial entre otros, que incluye hasta filtros para cambiar la edad, fecha de nacimiento, etc. También recolecta datos personales sobre todas las personas del mundo alimentados con algoritmos de aprendizaje profundo y continuo para guiar a la humanidad hacia la mejora o avance tecnológicos, o eso es lo que TPAS seguramente piensa. Análisis predictivo. Otra teoría que se puede postular con esto es que se trata, además de una IA, de una rama de analítica avanzada que se utiliza para hacer predicciones sobre eventos futuros desconocidos. El análisis predictivo utiliza muchas técnicas de extracción de datos, estadísticas, modelado, aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar datos actuales y hacer predicciones sobre el futuro. Los modelos de análisis predictivo capturan relaciones entre muchos factores para evaluar el riesgo con un conjunto particular de condiciones para asignar una puntuación, peso o edad. Al aplicar con éxito el análisis predictivo, las empresas pueden interpretar de manera efectiva los grandes datos para su beneficio.
La minería o extracción de datos, y el análisis de textos, junto con las estadísticas, permiten a los usuarios comerciales crear una inteligencia artificial predictiva al descubrir patrones y relaciones en los datos estructurados y no estructurados. Los datos que se pueden usar fácilmente para el análisis son datos estructurados, por ejemplo, por edad, sexo, estado civil, ingresos en el banco, ventas al por mayor, etc. Los datos no estructurados son datos textuales en notas del centro de llamadas, contenido en las redes sociales, como las notificaciones, u otro tipo de texto abierto que deben extraerse del propio texto, junto con el sentimiento, y luego usarse en el proceso de construcción del modelo. El análisis predictivo permite a las empresas informáticas u organizaciones volverse proactivas, con visión de futuro, anticipando resultados y comportamientos basados en la recogida de datos y no en corazonadas o suposiciones. El análisis prescriptivo va más allá y sugiere acciones para beneficiarse de la predicción y también brinda opiniones de decisión para beneficiarse de las propias predicciones y sus resultados e implicaciones, todo esto hecho por una IA, que en principio no tenía más función que, por ejemplo, solo saber tu ubicación o número de teléfono. Con todos estos datos recopilados y cómo se utilizan para hacer predicciones analíticas precisas, seguramente pronto en un futuro no tan lejano tendremos un software o IA predictivos total igual o más potente que Roboam de Westworld. Y quien quiera que lo controle tendrá un poder absoluto sin precedentes sobre las situaciones actuales y futuras del mundo, así como la permanente monitorización de todos los ciudadanos del planeta. Pocas personas recuerdan actualmente su nombre, incluso todos estos años después. Pero para los pocos que aún la recuerdan, Margaret Kilcoyne fue un enigma. Era una doctora brillante con gafas de pasta de montura carey, una mujer solitaria que construyó su casa de verano en un rincón apartado en una isla remota en las cercanías de su ciudad natal. Una católica devota que creía que se enfrentaba a una prueba espiritual. Una investigadora que ferozmente combatía la hipertensión con delirios de grandeza que padecía. Una médica de 50 años con, quizás, su propio trastorno psicológico no diagnosticado. Pero entonces, un día sin previo aviso, desapareció. La extraña desaparición en misteriosas circunstancias de esta mujer de 50 años, que ocurrió en una gélida e invernal noche de enero de 1980 sigue siendo uno de los misterios más grandes sin resolver de la isla, ya que no hubo testigos presenciales esa noche que corroborasen qué le ocurrió a la doctora Kilcoyne. Hasta el día de hoy no se tiene respuestas definitivas sobre qué ocurrió exactamente y el caso se considera cerrado, ya que no hay culpables a los que identificar. Incluso en la actualidad, diferentes habitantes de la isla no se ponen de acuerdo sobre qué le sucedió a Kilcoyne esa noche. Y las curiosas circunstancias de su desaparición nunca se han llegado a explicar por completo. Todo desde el principio fue muy extraño, dice el capitán jubilado del Departamento de Policía de Nantucket, George Recendes, uno de los principales investigadores del caso. Simplemente se puede decir que fue extraño desde el minuto cero. Las mareas altas no coinciden con la ubicación de la Luna. Las mareas se originan en el océano y progresan hacia las costas, donde aparecen como el ascenso y descenso regulares de la superficie del mar. Gracias al descubrimiento de Sir Isaac Newton de 1687, sabemos que las mareas son ondas de período muy largo que se mueven a través del océano en respuesta a las fuerzas ejercidas por la Luna y el Sol. Sin embargo, estas fuerzas gravitatorias no controlan cuando ocurren los eventos de marea alta o baja. Otras fuerzas, más regionales que la Luna o el Sol, controlan las mareas. Muchos de ellos tienen que ver con la geografía y la forma de la Tierra. La forma de nuestro planeta tiene mucho que ver con las diferencias en la atracción gravitatoria en varios lugares. Si la Tierra fuera una verdadera esfera cubierta por un océano de profundidad constante, entonces sería cierto que ocurriría un evento de marea alta en el lugar con la Luna sobre su cabeza. El bulto de mareas movería alrededor de la Tierra con la Luna, pero este no es el caso de nuestro planeta. La Tierra no es una verdadera esfera, sino que sobresale ligeramente en el ecuador. También está salpicado de grandes masas de tierra, continentes. Las áreas donde la superficie de la Tierra es más alta, como las montañas, tienen una fuerza gravitacional más fuerte que los lugares donde la superficie es más baja, como un valle o una caverna. Al mismo tiempo, la profundidad del océano mundial varía mucho.
Todos estos factores influyen en la altura de las mareas. Otra cosa a considerar al pensar en las mareas es la dimensión del tiempo. Hay retrasos en el tiempo cuando un observador experimenta marea alta o baja, la pendiente ascendente del suelo oceánico que se acerca al este de Estados Unidos, conocida como elevación continental, talud continental y plataforma continental, ralentiza la protuberancia o ola de la marea del agua. El retraso puede ser de horas o incluso casi un día completo en algunas partes del mundo. Piensa en la ola o el bulto que ves cuando arrojas una piedra a un estanque. La onda viaja hacia afuera en un anillo. Si hay un árbol u otra obstrucción en el estanque, el anillo de ondas viajaría y lo envolvería. Lo mismo ocurre con las mareas. El Centro de Productos y Servicios Oceanográficos Operacionales de la NOAA utiliza equipos acústicos y electrónicos avanzados para medir y monitorear las mareas a lo largo de nuestras costas. NOAA tiene estimaciones de observación de agua en más de 3.000 ubicaciones en los Estados Unidos, para observar los niveles de agua y generar predicciones de las mareas que llegarán o se formarán en las siguientes semanas o meses. Aparentemente menciona el nombre de una canción de la banda Limp Bizkit, pero también se refiere a que CCA-X-1 es un virus informático que puede propagarse al cuerpo humano a través del contacto visual y fue inventado por la CIA como un programa afiliado al MK Ultra. La razón por la que tantas personas hablan en lenguas se debe a que el virus ataca su glándula pineal. Todo esto sería falso. Más bien es un plan que es muy complejo, pero en esencia, cuantas más agencias independientes y otras instituciones tengan en los países, más fácil será poner en marcha este plan. CCA parece ser las abominaciones desoladoras dentro de ningún espacio. A través de un análisis más detallado, CCA es una versión altamente configurable, personalizable y más pequeña del ejército en su conjunto. Entonces, en lugar de tener que enviar todo un batallón de tanques, tendrías un pelotón de tanques, un grupo más pequeño de ingenieros, un ala de ataque más pequeña de helicópteros, un grupo más pequeño de tropas, transportes, básicamente todo lo que tendrías en una gran batalla, pero reducido. De esta manera, podrías desplegarte rápidamente en un área en lugar de mover grandes cantidades de tropas / suministros. Es la designación que se le da a este grupo porque es menos quirúrgico que un equipo de fuerzas especiales, pero también más móvil que un batallón. Parece ser una operación nuclear utilizando el sistema bancario, específicamente los bancos centrales que trabajan con Chaos Banking. En esencia, les permitiría bombardear países sin nadie más que unos pocos terroristas o agencias a las que culpar. Además, este plan sería visto como lo suficientemente extraño por todos como para no darse cuenta. Para una mejor comprensión del tema, debemos saber qué son los floaters. Los flotadores son pequeñas formas oscuras que flotan a través de su visión. Pueden verse como manchas, hilos, líneas onduladas o incluso pequeñas telarañas. La mayoría de las personas tienen moscas volantes que aparecen y desaparecen y, por lo general, no necesitan tratamiento. La capa de células sensibles a la luz que recubre la parte posterior de la pared del ojo se llama retina. Es por ello que los flotadores suelen ser experimentados, en gran medida, por personas mayores de 40 años y con más comunes en la edad de 60 años. Aunque la gente joven también puede padecerlos. Tomamos en cuenta que la retina es como la película en una cámara. Cuando las células nerviosas que forman la retina se excita con la luz, transmiten señales al cerebro para decirte lo que estás viendo. Entre el cristalino y la retina se encuentra el gel vítreo, que es una sustancia gelatinosa que llena este espacio y también está firmemente adherida a la retina. Cuando mueves el ojo, estos grupos se mueven y captan la luz, de forma muy similar a cómo se comportan los copos de nieve en un globo de nieve ornamental cuando el globo se sacude con fuerza. El movimiento de estos cúmulos proyecta pequeñas sombras en la retina, dando lugar a lo que percibimos como flotadores, por lo que, para concluir, sí es posible para el ojo humano mirar moléculas en las retinas de nuestros ojos. Es un escritor, cineasta experimental, artista, actor y ocultista de origen estadounidense que demuestra los muchos beneficios de usar la magia negra para uno mismo.
Sus películas suelen combinar referencias esotéricas satánicas, música hard rock, e imágenes eróticas homosexuales, y fue una de las figuras clave de la contracultura estadounidense y británica de la década de 1950, asociado con todo tipo de artistas, músicos y pioneros sexuales, incluidos Stan Brakhage, conocido por grabar la cinta experimental Window Butter Baby Moving, Mick Jagger, Marianne Faithfull, Jimmy Page, Donald Cammell, Alfred Kinsey y Anton Standor LaVey. Además de haber conocido a un miembro de la familia Manson, aunque es una mera especulación si realmente estuvo con dicha secta. Es importante en la popularización del ocultismo angloamericano en la tradición de Aleister Crowley, en el movimiento hippie de finales de la década de 1960 y en la consolidación de muchas de las imágenes clásicas de la imaginación erótica homosexual estadounidense, ciclistas, cueros, etc., gran parte de los cuales se filtraron posteriormente a la cultura pop contemporánea. Fue uno de los primeros cineastas en usar música pop y rock en sus películas, que también es algo que se ve mucho estos días. Usó Blue Velvet de Bobby Vinton antes que David Lynch, por ejemplo. Su interés en las pandillas de moteros motociclistas siguió a películas de explotación de la década de 1950 como The Wild One, pero precedió a Easy Rider y la tragedia de Altamont. Y su relación inestable con la verdad también prefigura muchas noticias falsas modernas y chismes de celebridades. Coqueteaba con la imaginería nazi, pero desde el punto de vista de un hombre gay interesado en el sexo sadomasoquista, por lo que es justo decir que no era nazi. En entrevistas y otros lugares de medios de comunicación, se muestra reticente a hablar de su vida privada y ha inventado un montón de excusas y mentiras legendarias alrededor de su figura, mintiendo habitualmente sobre su edad, su infancia temprana y mucho más. Toda su filmografía muestra un amor por los problemas, el extremismo, la difusión de chismes y rumores, escandalizar a la burguesía y a cometer un montón de travesuras en general. Al igual que con Oscar Wilde, él mismo puede ser su mayor obra de arte. Hay que disfrutarlo, pero no hay que necesariamente creerle. Afirmó haber trabajado como actor infantil en Hollywood en la década de 1930, especialmente en Sueño de una noche de verano de Max Reinhardt en 1935, aunque los historiadores del cine cuestionan estas afirmaciones que han identificado a otros actores que interpretaron los papeles atribuidos a Anger. Pero comenzó a hacer sus propias películas cuando era niño, con el drama de Matadores Ferdinand de Gaulle, su primer trabajo filmado registrado cuando solo tenía 10 años, seguido de otras películas de aficionados. En la escuela secundaria descubrió lo oculto a través de los libros de El Mago de Oz, y pronto se graduó en la religión telema de Aleister Crowley. También descubrió su homosexualidad y comenzó a explorarla en varias películas que hizo, incluida Fireworks, 1947, que condujo a cargos de obscenidad, además de que la cinta fuese censurada y quienes estuvieran en la filmación fueran arrestados. Anger fue absuelto en la Corte Suprema de California, y el sexólogo Alfred Kinsey se hizo fanático. Los dos hombres disfrutaron de una larga amistad. Se mudó a París en 1950 y se hizo amigo de Jean Cocteau, regresando a los Estados Unidos en 1953, donde conoció al cineasta experimental Stan Brakhage e hizo el corto Inauguration of the Cleasurdom 1954. Fuertemente influenciado por Crowley, inspirado por Coleridge y con la banda sonora de Janacek. Escribió la notoria compilación de chismes Hollywood Babylon, publicada en Francia en 1959. Encajó bien a fines de la década de 1960, con su interés en la música popular, la religión no convencional y hacer lo suyo, además de su uso prolongado de drogas, resonando con los valores y cultura hippies. En 1967 se mudó a Londres, donde sus amigos incluían a John Paul Getty Jr., quien aportó mucho dinero, y Mick Jagger y su círculo. Pasó la mayor parte de la década de 1970 haciendo películas muy lentamente, y la década de 1980 vio un poco más de fama con el lanzamiento de Lucifer's Rising y poco después del documental de Keith Fitzgerald Kenneth Anger's Magic. Intentó jubilarse en la década de 1980, pero los problemas financieros fueron una constante en su vida y, después de más de una década de silencio, volvió a trabajar en 2000 con Don't Smoke That Cigarette y otras películas. Escribió otro volumen de Hollywood Babylon, pero no lo publicó por temor a enemistarse con los cienciólogos de Hollywood, que son mucho más malvados que Satanás. Otro plan para ganar dinero fue vender chaquetas bomber de $300 con Lucifer en la espalda.
Anger es seguidor de la religión telema de Aleister Crowley e incluye referencias a ella en sus películas, mostrando rituales, imágenes alegóricas y simbolismos como el fuego. Era miembro de la Crowley Ordo Templi Orientis, una especie de masonería telémica, y estaba involucrado en el culto a Lucifer. Afirma ser un solitario que no tiene mucho que ver con el culto comunal. Dice que saluda al sol todas las mañanas. Pero no está claro hasta qué punto sus prácticas místicas realmente van más allá de eso. También, ha instruido a bastante gente en las prácticas de telema, incluyendo supuestamente a Jimmy Page, guitarrista de la banda de rock Led Zeppelin. Sin embargo, no está claro exactamente en qué consistía esa instrucción, y puede haber sido solo una breve charla o demostración, como el viaje que hizo con Alfred Kinsey al templo de Crowley en Sicilia. Sus creencias místicas se manifiestan de diversas formas en sus películas. El registro de rituales y otras prácticas mágicas. Representaciones alegóricas de sus creencias. E intenta capturar la energía y el poder de hechizos místicos y experiencias extáticas. Pero el satanismo es la religión más engañosa, con sus parodias del cristianismo, y esto probablemente encaja con el sentido de travesura y el deseo de escandalizar, confundir o engañar de Anger, como se manifiesta en muchas de sus entrevistas, libros y películas. De sus películas, Lucifer Rising es probablemente la que aborda más seriamente lo oculto, basándose en interpretaciones esotéricas de la mitología egipcia de Crowley y otros. Se centra en la llegada de León de Horus, una nueva era mística que supuestamente sigue a las de Isis y Osiris. Isis representa el culto a la diosa primitiva, seguido del patriarcal Osiris y, por último, Horus, el león del niño y del despertar espiritual. En la película, los dioses egipcios intentan convocar a Lucifer para traer esta nueva era. La película muestra el despertar de Lilith, quien personifica el caos, que acompañará a la nueva era, una ruptura que también está representada simbólicamente por los volcanes. En ocasiones, Anger ha negado ser satanista, y, en cambio, afirma ser pagano. Esto es a pesar de las destacadas referencias a Lucifer en su obra, y su larga amistad con Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, además de ser conocido como el Papa Negro. Ha afirmado que la raíz de sus creencias radica en una apreciación de la naturaleza. Esto parece poco probable, pero encaja con una larga tradición de falsos satanistas como The Satanic Temple, quienes pueden ser o no satanistas. Una de las cosas más interesantes acerca de su influencia, es el detalle de que muchos de los vídeos musicales que hoy en día se hacen suelen haberse inspirado en su cinematografía. En resumen, una figura bastante influyente en la historia moderna de la cinematografía como ninguna otra. Si se quiere saber más acerca de este tema, el podcast La Voz habla más a detalle de su persona. Lo que conocemos como la robótica y las computadoras, hoy en día, es algo diferente. Se conoce que la robótica y computación es algo moderno e innovador, si bien en esencia es verdad, la realidad es que es más antigua de lo que parece a simple vista. Para ello debemos entender lo que es un autómata. Un autómata es un equivalente tecnológico de lo que en la actualidad serían los robots autónomos. Es, además, una máquina completamente automática y programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los humanos en tareas domésticas específicas, en especial si son pesadas, repetitivas o peligrosas. Además de poseer sensores más sofisticados que un simple drone, lo que le permite adaptarse más fácilmente a nuevas situaciones. La cosa viene de épocas más antiguas cuyo registro data de la Grecia clásica. De hecho, la palabra autómata procede del griego autómatas, que significa espontáneo o con movimiento propio. Los primeros autómatas de los que se tiene registro los construyó, en algún momento entre los años 10 al 70, Herón de Alejandría, quien además escribió lo que podría considerarse el primer libro de robótica, Los autómatas, donde describía sus mecanismos, la mayoría diseñados para el entretenimiento, como aves que gorjeaban o estatuas que servían vino. Un ejemplo relevante de la época fue el gallo de Estrasburgo que funcionó desde 1352 hasta 1789. Este es el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad, formaba parte del reloj de la Catedral de Estrasburgo y al dar las horas movía el pico y las alas. La moda se extendió e incluso el gran Leonardo da Vinci diseñó al menos dos autómatas. Uno de ellos se considera el primero con forma humana y consistía en un caballero vestido con armadura medieval capaz de saludar en las recepciones reales.
En Europa intentaron febrilmente reproducir lo más fielmente posible la anatomía de los seres vivos. Por ejemplo, Jacques de Vaucanson inventó un pato mecánico cuyo sistema digestivo era capaz de imitar de manera exacta el de un pato verdadero. En el siglo XVIII apareció el más increíble creador de autómatas de la historia, Pierre-Jacques Droz, quien construyó 3 autómatas que aún hoy despiertan la fascinación más absoluta. La pianista, una autómata de 2500 piezas capaz de interpretar de manera real una partitura al órgano con sus propios dedos. El dibujante, de 2000 piezas, un niño capaz de realizar hasta 4 dibujos diferentes desde el esbozo en lápiz hasta los retoques finales. O el más inaudito de todos. El escritor, un autómata de 6000 piezas capaz de escribir a pluma diferentes textos en inglés y francés siguiendo con su mirada lo que escribe. En Japón durante los siglos XVIII y XIX se construían mecanismos de una alta complejidad que se empleaban especialmente en pequeñas obras de teatro. Se les llamaba karakuri y reflejaban el amor y la fascinación que el pueblo japonés aún siente por los autómatas. La computación no se queda atrás ya que su origen histórico va retrocediendo hasta el siglo XVII, con el matemático escocés John Napier, siendo el primero en ir mucho antes del sistema computacional, siendo quien creó los logaritmos, un sistema precursor a los algoritmos, muy rudimentario, en el que se usaban barras, apodadas huesos, para realizar operaciones aritméticas demasiado complejas para la época, que estaban construidas con material de marfil, en el que se plasmaban los dígitos precursores de los valores numéricos de los datos almacenados en un sistema operativo. Esto se complementa con uno de los inventos más innovadores de la historia antigua de la computación, el mecanismo de Anticitera, que ha sido durante muchos años clasificado como uno de los objetos más enigmáticos de la arqueología mundial, al ser capaz de calcular la trayectoria, movimiento, gravedad y distancia de los planetas. El mecanismo de Anticitera fue encontrado en Grecia, en la isla de Anticitera, de ahí su nombre, en 1901 entre los restos de un naufragio de la época romana. Se trata de un tercio de un sistema de 30 engranajes de bronce como el de los relojes que se activa manualmente y tiene algunas inscripciones en su superficie. Según cálculos recientes, se estima que el artefacto fue construido entre el 70 y 200 a.C., con lo que tiene cerca de 2200 años de antigüedad. Al momento en que este fue encontrado en 1901, su estado de deterioro era muy avanzado y solo había un tercio del objeto completo. Su apariencia es la de un reloj de mesa. En 1901, se desconocía mucho acerca de la lengua corintía y los avances que permitieron que este artefacto fuese fabricado. Pero gracias a un grupo de expertos, hoy se ha descubierto la utilidad del mecanismo de Anticitera. En 2021, científicos del Reino Unido descubrieron el propósito para el que fue construido este objeto luego de armar la parte faltante. Este dispositivo se accionaba manualmente y su fin era predecir eclipses y otros eventos astronómicos, como calcular el movimiento de los planetas o su masa. Este hallazgo se hizo gracias a un escaneo en 3D para separar de manera virtual algunos de sus engranajes. Ello permitió descubrir que en su interior el mecanismo recreaba una especie de planetario. En una de las placas, también descubrieron 2 fechas, 462 y 442 años, las cuales corresponden a los ciclos planetarios de Venus y Saturno en el cielo, respectivamente, según los métodos matemáticos de Parménides, un filósofo de la época. Tomando como base las marcas y los engranajes sobrevivientes, los expertos modelaron un nuevo engranaje con 63 dientes enmarcados. Después lo encajaron en la máquina, y al moverlo se dieron cuenta que permitía calcular ciclos planetarios con exactitud. Otra función era seguir las posiciones del Sol y la Luna, que también tienen movimientos variables respecto a las estrellas. De esa manera pudieron calcular los ciclos de los demás planetas del sistema solar con bastante precisión. También añadieron piezas hasta conseguir lo que podría ser la apariencia real del mecanismo de Anticitera. Dichas tecnologías sorprendentemente han estado por aquí más tiempo de lo que uno quisiera notarlo o darse cuenta de ello. Esto puede lanzar muchas preguntas, además de cuestionarnos acerca de algunos misterios sobre nuestra tecnología hoy en día. ¿Podría ser que como humanidad estábamos más avanzados de lo que nosotros nos imaginábamos? Tal vez nunca lo sepamos realmente. Una de las historias más nefastas y bastante extrañas acerca de lo que el fanatismo puede llegar a provocar a límites insospechados.
Nuestra historia inicia en el año 2002, en un apartamento alquilado por dos personas, conocidas como Genova y Ojo, en Pensilvania. Genova, o Gen para abreviar, creyó y convenció a otros de que en realidad eran personajes de videojuegos reencarnados en el mundo real. Gen y Ojo luego atraerían a la gente a su apartamento, les asignaría un personaje de videojuego que supuestamente vivieron en una vida pasada y luego procedieron a abusar de ellos de diversas maneras. Gen y Ojo abusaban emocional, mental e incluso a veces físicamente de las otras personas que vivían con ellos. También se aprovechaban financieramente de sus compañeros de cuarto, obligándolos a comprar cosas al azar, así como a asumir toda la carga financiera cuando se trataba de pagar el alquiler o comprar comida. Lo que más hacían para convencer a sus víctimas es tomar a jóvenes fácilmente impresionables con problemas en su vida personal y familiar. Una de las historias que más destacan es la historia de Icarus. Tenía una página de fans de FF7 muy popular, dedicada a Cloud y Zack, un personaje secundario. Realmente era solo el sitio completo que cubría a ambos personajes y su conexión, por lo que todos los cargadores de Zack estaban súper interesados en su persona. El día 13 de noviembre de 2001, Icarus, de 19 años, recibiría una de estas solicitudes de alguien que se hace llamar Ojo. Un día, le envió un mensaje a Icarus sobre un fanart que había publicado del personaje Genova, la madre genética alienígena de todos los supersoldados del juego. Había escrito una historia corta con él y Ojo elogió la escritura. Por lo que terminó invitándola a quedarse con su esposa para hablar en persona. En el apartamento fue conocido como Zack y fue quien reveló todo acerca de la casa Final Fantasy tan pronto como huyó de allí, cuenta sus experiencias con Ojo y Gen las cuales terminaron quebrándolo de muchas maneras hasta volverse un vagabundo, de manera temporal, ya que lograron manipularlo a límites insospechados para no dejar este culto debido a la extrema vigilancia que tenía sobre cada aspecto de la vida. La historia de Zarla fue algo breve, al haberse topado con Gen y Ojo, en donde se le asignó el personaje de Vincent Valentin, así adquirió una capa para quedar mejor en su personaje. Gen inmediatamente quiso probar una regresión a vidas pasadas con los dos. Los llevaron a la habitación de Gen y les dijeron que se alinearan en el suelo. Gen puso la canción de Nightmare Begins, una pista del juego. Los dos trataron de permanecer serios, pero siguieron riéndose y bromeando. Frustrada, Gen se dio por vencida y dijo que estaban siendo demasiado tontas en este momento. A lo largo de este proceso, Zarla había estado estornudando todo el tiempo, muy probablemente por el polvo y el brillo en todas partes, por lo que Icarus hizo una broma de que era alérgica a la magia. Eventualmente regresó a su hogar y su experiencia de verano en la casa Final Fantasy terminó. La tercera y última anécdota habla acerca de Walrus, y lo peligroso que puede ser para personas vulnerables. Gen, como he llegado a rastrearla, era conocida por su manipulación. Ojo, era un poco más relajado. Mi primo me explicaba cómo me quería en este sitio porque estas eran las dos personas más interesantes que había conocido. Y lo que me pareció interesante fue que después de leer la publicación de todo sobre la necesidad de un Zack, eso es lo que me proclamaron antes de conocerme, que, con un giro afortunado de los acontecimientos, mi internet me negó el acceso al sitio. Empezamos a leer los mensajes instantáneos y mensajes de Gen 0 va. Yo, por estar cerca de un ex paranormal / satanista / propietario de una secta, y sus historias sobre cómo fue arrastrado sin muchas opciones al culto y pronunciado líder me parecieron muy interesantes. No tenía la capacidad ni el contacto cercano con mi primo para aplicar ningún contraataque, contramedidas secundarias, etc. Le di las ideas a su hermano mayor y él me las aplicó. Después de un tiempo, había sido como si hubiera despertado de un trance, como si toda la situación fuera una experiencia extracorpórea y estuviera encerrado en un coma metafísico absurdo. Entonces, ¿cómo debería sentirse él cuando un completo extraño que es mentalmente abusivo y alucinante pero que hasta cierto punto sabe lo que está haciendo te la juega así? En realidad, creo que todo el tiempo que ella sabía lo que hacía, Gen comenzó a atacar psicológicamente a mi hermano. Empezó a hablar de la magia, de cómo la magia nos rodeaba y estaba contenida en los objetos. Comenzó a decir que tenía que emprender un viaje y comenzó a decir que ella me está esperando. No me había dado cuenta de lo profundo que se había metido dentro del culto. Recibí una llamada telefónica a altas horas de la noche unos años después. ¿Una mujer?, preguntó Zack. Y dije ¿quién diablos es Zack? Y ella colgó. La llamada telefónica era anónima y no pude rastrearla. Mi primo me llamó por la mañana, un giro irónico de los acontecimientos y me pidió que lo perdonara por lo que había sucedido.
Le dije que no era problema. Entonces le pregunté, ¿sabes quién es Zack? Alguien llamó preguntando por Zack ayer por la noche, y dijo que alguien de nombre Génova le había preguntado lo mismo. Fue entonces cuando hizo clic y el hermano mayor de mi prima me dio el enlace al sitio de la casa. Me dijo que el seguimiento que he estado haciendo y el seguimiento que ha estado haciendo él ha conducido a estas páginas. Esta ola de testimonios de víctimas es lo que llevó a Icarus a crear el sitio web Demon Sushi. No solo para compartir su historia, sino también para compartir las historias de todos los demás a quienes Gen ha lastimado. El sitio web sigue funcionando hasta nuestros días. Icarus recibe regularmente mensajes pidiéndole que ayude a validar los supuestos avistamientos de Jennifer Cornett. Un usuario pregunta si es posible que el fin del universo ya haya ocurrido mucho antes. No da a entender a qué se refiere exactamente, si es que se haya restaurado después o si esa consistencia donde ocurrió la singularidad que dio vida a nuestro universo, se trató de los restos de otro universo. Una de las respuestas indica que es imposible, pues se supone que estamos aquí, existiendo, ¿no? Otra propone que, ignorando si ocurrió o no, es muy probable que el fin de nuestro universo venga del azar. Contrario al enunciado de Einstein, de que el universo no se rige por el azar, el fin de este puede bien ser ocasionado por mera probabilidad, y peor aún, inevitable. El espacio se encuentra aún en un proceso de expansión, y si la temperatura creciente no nos hierve antes, es más que probable que un universo alienígena, por decirlo de alguna manera, colisione con el nuestro a una velocidad de años luz. Y cuando eso pase, no habrá agencia gubernamental que consiga detectarlo a tiempo, y aunque hubiera, no poseemos la tecnología necesaria para evitar algo así. Entonces, citando la primera respuesta, cuando eso ocurra, en un instante nuestro yo que está presente para notarlo, se habrá ido. En el subreddit R-Space, dedicado a los aficionados al espacio, un usuario realiza una pregunta similar, pero agregando que sea algo común en la naturaleza del universo, y no se trata de la primera o última vez. Algunos citan temas de la cultura popular, y otros proponen lo mismo que en la publicación en Quora. La inflación eterna, el calor creciente y demás teorías donde toda la vida dejaría de existir en un instante. En síntesis, muchas de las opiniones que encuentro indican que es probable la idea de que el universo haya existido previo al Big Bang, más todo se sostiene en teoría. Algunos, por la ambigüedad de la duda, se dirigen más a las maneras de cómo el universo podría acabar fuera de nuestra voluntad. Generalmente, cuando se refieren a este tipo de teorías, la más popular y más vista en medios de entretenimiento sería la teoría de la Tierra hueca. Esta propone que existe un submundo en el interior del nuestro que tiene una gravedad propia gracias a la fuerza centrífuga por la rotación de la Tierra, que lo empuja todo en sentido contrario a su centro. A partir de esta, se empezaron a agregar más detalles, como un sol en su centro que sirve como fuente de calor importante para la vida. Y fue con esto donde partió la teoría actual. ¿Qué tal si toda la vida en la Tierra fuese interna a la esfera, estando en su centro no el Sol, sino todo el universo? Yendo a la explicación, la teoría del universo hueco, también conocida como la del cosmos del mundo interior, propone que lo que conocemos como exterior se ubica en el interior del planeta. De que el Sol, las estrellas y demás planetas se encuentran dentro de la esfera. ¿Cómo es que tanta materia puede ubicarse en un mismo punto? A esto sus defensores responden con que el centro de este universo interior tiene una propiedad que ocasiona que todo lo que se le aproxime se contraiga, sin afectar en sus propiedades. A todo esto, hay que sumarle que estos principios son imposibles de percibir para nosotros. Sin embargo, aunque no contradiga directamente con ninguna teoría de la física clásica, otros expertos notaron que difiere de principios simétricos que le hacen perder su validez. De entre ellos con el teorema de Noether y, por ende, de las leyes de la conservación de la física. Mas no puedo explayarme mucho, porque son temas de los que me encuentro ajeno. Antes de introducir el tema, les explicaré un concepto bastante popular. Un puente de Einstein-Rosen, coloquialmente conocido como agujero de gusano, es una singularidad gravitatoria en donde, en teoría, el espacio es plegado de modo que dos extremos distintos coexisten en el mismo espacio y tiempo, formando una vía donde la materia puede trasladarse libremente.
Las World Warps parecen referirse o bien a portales capaces de trasladarlos a distintos puntos de nuestro planeta bajo la misma teoría de los agujeros de gusano, o en un nivel planetario, con agujeros que succionan mundos y los trasladan a otros puntos en el espacio al azar. O simplemente era un tema en broma o para rellenar, y realmente se referían a los burritos World Warps. Volviendo al tema, otra singularidad, aunque no teórica, capaz de afectar de una manera similar al espacio-tiempo son los agujeros negros. Es por eso que algunos los relacionan con los agujeros de gusano, indicando que sus centros podrían ser útiles para acortar trayectos en hipotéticos viajes espaciales, cuando expertos indican que los viajes fuera del sistema solar serían imposibles con el universo en expansión. Aunque claro, esto raya a lo especulativo, casi nivel ciencia ficción de una space opera. Pura y simple. La verdad está ante nosotros sin nada oculto detrás de bastidores. Las personas inventan cosas basadas en una lógica defectuosa y las difunden, lo que lleva a conspiraciones. Algunas cosas pueden ser más oscuras que otras, pero todos los intentos de ocultar la verdad fracasan inevitablemente, ya que la verdad tiende a volverse evidente con el tiempo y la observación constantes, todo lo que vemos e interactuamos se hace a través de la lente de nuestros sentidos. Básicamente, está todo coloreado por la percepción. Por lo tanto, si la vida solo puede observarse a través de una lente sesgada, ¿puede probarse en absoluto que lo que vemos es real? Este tema es una de las posibles respuestas del misterioso barco en la isla de Beauvais si no nos referimos exclusivamente al Imperio Romano. Ahora bien, es posible que algún habitante de dicho imperio haya podido llegar ya sea mediante un naufragio en el que eventualmente haya chocado el barco en una zona cercana, o bien haya sido simplemente rescatado o falleció por tratar de sobrevivir a las duras condiciones de la isla. Otras de las teorías que aparecen, en esta aparentemente no tienen mucha coherencia, pero podría explicar algunas cosas sobre el misterioso barco, son las siguientes. Probablemente dicho superviviente del imperio que quiso llegar a la isla sobrevivió o pudo ser un barco salvavidas perdido en alguna embarcación romana que lo rescató y puso a salvo. ¿Qué hay entonces, de otras explicaciones? Menos probable, pero no del todo imposible, es la teoría de que el barco llegó a Beauvais sin ningún tripulante a bordo. Podría haberse perdido durante un naufragio, volcado y abandonado a su suerte, o simplemente haber sido arrastrado por la borda en una tormenta imprevista, y luego vagó a la deriva por el océano Antártico, quizás durante años, antes de ser arrastrado a la isla. Esta teoría tiene la virtud de la sencillez, y sin duda explica por qué el barco parecía tan desgastado. Recordemos, que no había marcas, para identificar su origen o nacionalidad, por no hablar de la ausencia de señales de vida en tierra firme. Sin embargo, aparte de eso, la hipótesis del abandono tiene poco que explicar realmente y plantea más preguntas que respuestas. Ciertamente no explica por qué Crawford encontró equipo en tierra, y francamente pone a prueba la credulidad al sugerir que, después de hacer un viaje por mar de cientos, quizás miles, de millas, un casco inundado fue arrastrado a tierra, quizás por una tormenta de tal manera que evitó ser estrellado contra los acantilados de Beauvais, quedó prácticamente intacto y luego se detuvo en el único lugar en la costa de una isla pequeña y remota donde no habría sido arrastrado de nuevo al mar. Tampoco es como si esa parte de la costa de la isla estuviera hasta las rodillas en restos flotantes y desechos. Los hombres del estudio biológico de 1966 notaron la ausencia de prácticamente cualquier vida marina arrastrada por el agua en este lado occidental expuesto de la isla. Un grupo de desembarco del Transvaal desembarcó en la costa este de la isla de Beauvais, en enero de 1955. El hombre con gorra de oficial es Ian Crawford, quien descubrió el bote salvavidas abandonado en el otro extremo de la isla 9 años después. Una tercera posibilidad es que el barco provenga de un navío desconocido que hizo escala en Beauvais entre 1955 y 1964, y, por alguna razón, fue abandonado allí. Esta sugerencia explica de manera más convincente la presencia del ballenero. Es precisamente el tipo de embarcación de uso general que se utiliza para hacer un desembarco y, de hecho, el Transvaal, cuando hizo escala en Beauvais en 1955, había puesto a sus hombres en tierra brevemente en una embarcación muy similar.
Además, si el bote abandonado hubiera llegado a la isla en un barco, no habría habido necesidad de ninguna hazaña de navegación inverosímil por parte de su tripulación, y no tenga ninguna duda de que un largo viaje a través del océano Antártico en un bote abierto ciertamente es inverosímil, dadas las condiciones meteorológicas reinantes. Después de todo, el viaje de Ernest Shackleton desde la isla Elefante hasta Georgia del Sur, a través de 800 millas de los mismos mares, se alaba habitualmente como una de las mayores hazañas de la navegación, y fue realizada por hombres que estaban debidamente provistos, totalmente equipados y que navegaba, además, en una barca cerrada provista de una cubierta de carga que impedía el chapoteo de las olas a bordo. La sugerencia de que el barco abandonado había pertenecido a un grupo de desembarco tiene otra ventaja. Explica la ausencia de cuerpos, un campamento y cantidades significativas de equipo. Supongamos, por ejemplo, que un grupo de hombres desembarcaron en 2 botes, pero abandonaron la isla en uno, llevándose su equipo, y cualquier cuerpo supongo, con ellos cuando se fueron. Cuando a una estrella se le termina su tiempo de vida y colapsan, normalmente explota en una supernova, una de las fuerzas más poderosas que existen en el universo, algunas veces después de este inminente y destructivo suceso. Entre los remanentes quedan las denominadas estrellas neutrones, un pequeño núcleo condensado de energía de no más de 20 kilómetros, pero que contiene 1,5 veces más masa que la del Sol, un objeto extremadamente pesado. Las estrellas de neutrones contienen un empuje gravitatorio inmensamente poderoso, mucho mayor que el de planetas más grandes como Júpiter o Neptuno. Además, estas estrellas giran a gran velocidad emitiendo radiación en forma de luz en un patrón de pulso. De hecho, algunos científicos las llaman púlsares. Se cree que el núcleo de estos astros puede ser tan poderosos como la energía que estuvo presente en el Big Bang, una fuerza inconmensurable que como humanos apenas podemos empezar siquiera a comprender. En el año 2014, se encontró un ser estelar de nombre HV2112, una forma de estrella desconocida del que se venía teorizando desde los años 70, esta estrella es de color rojo y es gigante, se sabe muy poco de ella y hay un sinfín de teorías acerca de su composición y gases que pueden formarla. En aquella ocasión los científicos parecían estar asombrados por lo que estaban viendo. Los datos que arrojaban sus análisis e investigaciones acerca de la HV2112 era aterrador. Esta parecía haber devorado a una estrella de neutrones, consumirla y hacerla parte de sí para convertirse en algo totalmente nuevo y desconocido, todo en un festín de canibalismo galáctico. La materia extraña de quarks es un elemento desconocido que bajo ciertos escenarios formaría parte del núcleo de una estrella de neutrón. Dentro de este núcleo existe una gran cantidad de energía de la que apenas se sabe muy poco. En la mayoría de materia en el universo podemos encontrar protones y neutrones, esto a su vez están conformados por quarks, que son fermiones elementales masivos mucho más pequeños. Los quarks son como las piezas pequeñas del rompecabezas las cuales forman la materia, y vienen en varias formas estudiadas por la ciencia, pero se teoriza que dentro del núcleo de las estrellas de neutrones las reglas elementales varían de formas poco conocidas, y existen una serie de fenómenos cuánticos que cambiarían los componentes, ya que en el núcleo las partículas están en un ambiente extremo, es muy parecido a la energía que existió en el Big Bang. Esto provocaría un estado de la energía tan salvaje, primigenio y desconocido que los quarks se mezclarían en un cóctel amorfo de partículas creando algo llamado materia extraña de quarks, las cuales son literalmente monstruos lovecraftianos. Su composición es compleja y se sabe que tendría una especie de energía radioactiva mucho más pesada y más potente que cualquier otra fuerza nuclear conocida en el universo. Algunos la han denominado la forma perfecta de la materia, suficientemente densa y prácticamente indestructible. No hay nada que se le compare en todo el universo y es tan indestructible que podría existir en cualquier tipo de ambiente. Esta materia tiene la capacidad de invadir cualquier otra partícula de materia existente, transformándola en más materia extraña de quarks. Todos los protones y neutrones con los que entré en contacto serían consumidos por esta cosa aterradora. Esta materia extraña no se detendría, ya que puede viajar por todo el universo infectando planetas
y transformándolo todo a su paso. En caso de llegar a la Tierra en el instante que toque la atmósfera, empezaría a terraformarlo todo, destruyendo a cada ser humano, cada animal y cada planta del mismo, convirtiendo todo en algo que nadie ni siquiera se puede empezar a imaginar ni en sus peores pesadillas. No hay forma de tocarla, estudiarla o destruirla, y es tan poderosa que podría consumir al Sol, galaxias enteras, y convertiría al universo en un lugar completamente hecho de materia extraña, y las posibilidades son 1 en 1 billón, pero 1 no es 0. El secreto de la teoría es que la verdad no existe. Es una cita del filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, cuyo trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. Podemos leer otra frase en su obra El éxtasis de la comunicación. La furia por desvelar la verdad, por llegar a la verdad desnuda, la que acecha en todos los discursos de interpretación, la rabia obscena por desvelar el secreto, es proporcional a la imposibilidad de lograrlo jamás. Nos deja ver su pensamiento respecto a la realidad, pues se destacó su trabajo en la hiperrealidad, la cual en palabras simples y entendibles y de acuerdo con sus tesis se ejemplificaría así. Estados Unidos ha construido para sí un mundo que es más real que el real, enfocándonos en Disneylandia, cuyos habitantes viven obsesionados con la fantasía, evitar el paso del tiempo y la objetivización del ser. Aún más, la autenticidad ha sido reemplazada por la copia, dejando así un sustituto para la realidad. Nada es real, y los involucrados en esta ilusión son incapaces de notarlo, pero para Baudrillard, Disneylandia no es más que un engaño. Creer que Disneylandia es un lugar fantasioso y Estados Unidos es el verdadero, es el crimen perfecto de la hiperrealidad. Para Jean, desde Los Ángeles hasta Nueva York son ejemplos de ciudades hiperreales, basado en sus escenarios casi de ficción, donde la técnica replica los signos de estas ciudades casi de forma industrial. Pensemos en las palmeras de Los Ángeles, o en los rascacielos de Nueva York. Con este breve relato nos deja ver su familiaridad con el nihilismo debido a sus influencias en Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, y en la sociología y económica con Simone de Beauvoir y Carlos Enrique Marx. Algunos críticos acusan a Baudrillard de revisionismo instantáneo, de una negación de la acción física de la guerra, parte de su negación de la realidad, en general. Baudrillard fue acusado de amoralismo perezoso, abarcando el escepticismo cínico y el idealismo de Berkeley. El problema con la idea que plantea es que es completamente contradictoria la declaración: si la verdad no existe entonces no es en sí, o sea la frase se autoconsume, ni siquiera se pudiera formular si lo fuera, en sí no solo la verdad, el concepto, la palabra y todo no pudiera ser. El hecho de que esto sea escrito, visto u oído es prueba de que una realidad sí existe y fuera de pensamientos vanos, ya que la física sí establece valores absolutos en la realidad probada. Su tesis y obra no tiene valor aplicable, pues incluso en la sociología no establece un movimiento de pensamiento constructivo, con un objetivo o una solución, ya que se reduce a nada. Aparte, varias de sus frases moralmente cuestionables sobre la mujer, la niñez, el continente americano y más, dan a entender un pensamiento contrario y oscuro sobre todo lo que se compone y se experimenta en la vida. A la consideración de algunos conspiracionistas es que el 9/11 fue un evento único que debió repetirse en esta y otras realidades o universos alternos para mantener la propia realidad unida, ya que de no haber sucedido en primer lugar, la realidad misma podría simplemente romperse por no suceder este mal necesario o singularidad única, y de no haberse repetido infinitamente a escala cósmica el multiverso se habría desmoronado. Se sugiere que el 9/11 fue algún tipo de sacrificio orquestado por los poderes fácticos para salvar a toda la humanidad. De qué exactamente aún no lo sabemos, pero es de suponerse que de una invasión extraterrestre. Podría ser una idea que se le haya ocurrido a los anteriormente mencionados poderes fácticos o a la gente para hacer frente a una pérdida tan masiva que se cobró muchas vidas. Si el tema es cierto o no, de que la realidad podría colapsar si este incidente terrorista orquestado nunca hubiera sucedido, no importa mucho realmente si los actores de la parodia creyeron el tema. En estos tiempos políticamente turbulentos, cada vez hay más gente que duda si lo que tienen por gobierno es la democracia en la práctica o la propia naturaleza humana arruinando todo lo que toca. Y es en estas perspectivas tan pesimistas donde figuras públicas, ya no solo candidatos o políticos en general, hablan de modelos supuestamente más eficaces que piensan en el bien común.
Si han estado haciendo scrolling últimamente en Twitter, ya deben saber cómo va. Hablan de cómo nos va mal para sentar terreno, de cómo un pueblito en el fin del mundo les bajó ya con ese sistema, de cómo se le debe dar una oportunidad a ese otro, y luego que lloran por globalismo. De entre ese tipo de gobiernos en papel, el que se expande y luce inminente no es el comunismo o el socialismo, sino la tecnocracia. De los términos griegos tecneicracia, implica un gobierno donde los funcionarios gubernamentales son escogidos por sus méritos en materias técnicas y experiencia en ámbitos relacionados al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto para que se dediquen a resolver los problemas sociales, políticos y económicos en un país usando el método científico. En las discusiones populares, hay quienes lo comparan con el nazismo alemán, y otros participando de defensores haciendo relucir los peores lados del resto de gobiernos puestos en práctica, indicando qué cosas no haría su gobierno. También hay quienes se encuentran fuera de esos hemisferios o indicando que puedan tener puntos interesantes que ayudarían en una democracia. Y muchos menos analizando su impacto con una de las innovaciones tecnológicas más grandes del nuevo milenio. Las inteligencias artificiales han llegado para quedarse. Sistemas de algoritmos sumamente complejos capaces de recolectar grandes cantidades de información en experiencia para realizar funciones que les indiquen. Prácticamente aprender en base al ensayo y error. Una sesión de aprendizaje que puede durar años incluso, pero con resultados más que impresionantes e impensables. Véase como ejemplo lo conseguido por el laboratorio londinense de Min, que ha alcanzado uno de los logros más importantes en la biología: predecir exactamente la estructura de una proteína a partir de aminoácidos. Un logro que puede llevar a alcanzar la solución de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la fibrosis química, entre otras más. O viendo por el lado artístico, Dalle y sus variantes han desatado gran fascinación y temor en quienes los usen. Y aunque Dalle Mini, actualmente renombrado como Crayon, haya mostrado el potencial en un nivel más abstracto, es la versión hecha por OpenAI la que incluso ha hecho enloquecer a todo Internet con su hiperrealismo. Solo hace falta ver su subreddit homónimo para saber que nos dirigimos ante la nueva modernidad del arte digital. Esta idea del reemplazo es lo que ha temido a muchos por la reducción en oportunidades de trabajo. Un problema bastante común en muchos países. Sin embargo, aún todas estas tecnologías siguen dependiendo de la asistencia humana. Son más como herramientas, asistentes para nuestro propio avance como sociedad. Y viéndolo de esta forma, a una inteligencia que ha aprendido años tras años de problemas sociales, y realizó una solución de la información y órdenes brindadas, ¿sería cuestionada por los ciudadanos? La ideología tecnócrata dice que la irracionalidad conlleva a la corrupción y el crimen, que el bienestar es tan solo una interpretación de la realidad y que, en un modelo ideal, el liderazgo tendría el filtro de lo que sería objetivamente lo mejor para el pueblo. Un gobierno dado por las inteligencias artificiales, capaz de entregar grandes innovaciones en la tecnología y la ciencia, que dicen saber lo mejor para nosotros, pero ignoran nuestra voluntad, ¿sería lo correcto? En la práctica el pueblo no se siente a gusto con que se le limiten sus libertades, por lo que un gobierno prácticamente autoritario sería lo último que pedirán como multitud. Pero, la tecnocracia no necesita ser electa para estar presente. O mejor dicho, no necesitó. Actualmente todos tienen la oportunidad de redactar su opinión para que sea leída por otros extraños entre el gran mejunje de caracteres y símbolos que son las redes sociales. Un medio donde otros algoritmos concentran ideologías extremistas para determinados usuarios con el fin de encerrarlos en su zona de confort, y mantenerlos en la playa. ¿Quién dice que no hay inteligencias libres en los servidores de Internet, sirviendo con el fin de alienar a distintas sociedades a un pensamiento en común, fabricando bots desde antes y todo para favorecer a líderes que puedan servirles para maximizar sus funciones y escala de aprendizaje? En esta teoría no hay sociedades secretas, ni agencias gubernamentales, solo una mente que algún grupo fabricó, capaz de aprender por su cuenta a una velocidad imposible para cualquiera de nosotros.